Hermana Gloria, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Eduardo. Aquí estamos. Esperemos que empiece aquí a conectarse las personas, los interesados en este tema, las personas que te siguen tanto a ti como a mí en nuestro camino. Entonces, bueno, démosles un ratico, vamos conversando tú y yo acá mientras empieza a conectarse las personas, ¿ok? Que todavía estamos a 2 minuticos de las 6 de la tarde. Sí, pues para México son las las, 5. Sí, México son las 5, ¿cierto? sí. Ok, perfecto, hermano. A ver qué más nos falta que se vaya uniendo. Este sistema va avisando ahí como a las personas para que vayan conectándose. Bueno, vamos conversando. Socorro. Buenas tardes, Socorro. ¿Cómo estás? Vamos dándole la bienvenida a todos y cada uno. Les vamos dando las gracias por estar aquí conectados. Pues Soco está desde California. Ah, Socorro. Socorro es una compañera, ¿cierto? Sí, ya la recuerdo. Sí, Socorro está, bueno, qué rico que hoy estamos tan desde varios países. aquí Qué estamos. rico. Sí. Bueno, Socorro, puedes ir saludando, te puedes aquí ir escribiéndonos y conversando con nosotros mientras se unen otras personas. Ok. Bueno, ¿y en qué módulo van ahora de la escuela? Pues mira, no te sé decir el número de módulo, pero en la próxima le toca a Nati. Y Mm, me parece que estaba preparando el tema de la empresa, o bueno, al menos yo ahí me quedé, porque he estado en fin de otros trabajos y hasta ahora este fin de mes me voy a conectar. ah, Realmente en abril fue la última, súper. en mayo no estuve y ahora me vuelvo a conectar. Sí. Ok, súper, hermana. Ya se van conectando otras personitas, vamos dando la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí conectados, por estar acompañándonos en este conversatorio. Por aquí hay una personita. Silva, Carmenza. Carmenza, buenas tardes. Ok, ¿a quién más tenemos por acá? Gloria, también tenemos a Gloria. Bueno, tenemos otros 2 minuticos para iniciar nuestro conversatorio. Mi hermana, ya nos costó menos conectarnos desde este medio, ¿cierto? Pues sí, porque tú ya eres un experto en tus conversatorios, pero para mí es una novatada porque pues yo no tengo esa experiencia de grabarme en videos ni tampoco hacer como que todo lo he hecho más bien en vivo o por Zoom a partir de la pandemia, pero no no he tenido esa experiencia y bueno, también para mí es muy diferente que estés tú y que me hagas preguntas. Admiro a las personas que pueden grabarse y estar hablando para el gran público sin verlo, entonces se me hace que ahí todavía... No, no, pero es que estamos apenas incurriendo en la tecnología. Yo también después de la pandemia fue que monté el canal en YouTube, que empecé a moverme más por redes. Yo también normalmente lo hago por Zoom. El tema del live en Instagram, pues también hace poco lo utilizo. Pero bueno, vamos avanzando con la tecnología y con estas herramientas que nos entrega esta tecnología para llegar a muchas más personas. Sí, nos conecta y nos abre muchas posibilidades también, sí. Y nos pone a prueba en la elección porque pues el día tiene un número de horas y sin embargo las posibilidades son inmensas. Sí, Total. Sí, ¿no? El tema de llegar a muchas más personas finalmente es entregar a muchas más personas lo que queremos desde nuestro propósito de servir, entregar en información. Entonces, es perfecto. Bueno, ahí vamos avanzando y aprendiendo. Ok, el chat de Jessica, ok.
Jessica, bienvenida, gracias por estar aquí presente. Adriana, gracias por estar acá. Ok, yo creo que ya podemos dar inicio entonces a nuestro conversatorio. Igual esto va a quedar grabado y luego va a ser montado al canal de YouTube, o sea que las personas que ya luego quieran eh, acceder a esta información lo podrán hacer por nuestro canal en YouTube. Entonces, bueno, primero quiero darte las infinitas gracias, hermana Gloria, por estar dispuesta desde tu tiempo, desde tu información, a compartirnos lo que conoces, lo que sabes, lo que sientes, porque finalmente este es un conversatorio donde siempre busco personas que entregan desde su pasión, desde su propósito de vida, porque creo que desde ahí la comunicación y lo que se entrega llega en otra frecuencia de energía, en una energía de amor, en una energía de servicio, y finalmente eso llega de manera diferente a quienes están allá al otro lado de la pantalla, también en esa ansiedad o en esa búsqueda o en esa sed de conocer y saber más, porque cada uno de nosotros sabemos que cuando accedemos a la información, cuando accedemos al saber, al conocimiento, finalmente estamos trabajando en nosotros y en mejorar nuestras vidas de esa conciencia de conocernos más. Entonces, hermana Gloria, infinitas gracias, gracias por aceptar mi invitación. Y nuestro conversatorio, el día de hoy, las constelaciones familiares sanando nuestra ancestralidad. Entonces, siempre antes de iniciar el conversatorio, eh, voy detrás de quién está compartiéndonos la información y mi pregunta es, ¿quién eres tú, hermana Gloria? Pues bueno, gracias Eduardo por la oportunidad, te agradezco mucho y la verdad es que sí acepté porque a mí me parecía que pues tú hacías preguntas muy interesantes y como las preguntas traen de suyo ya las respuestas, pues eso se me hace que era un plus para mí en este conversatorio. Y ante esa pregunta de que quién soy, creo que yo lo que podría decir, pues soy un ser humano como cualquier ser humano con unos condicionamientos y unas decisiones. Y mis condicionamientos pues son que nací en la Ciudad de México hace ya 74, casi 75 años este año, y soy la segunda de una familia de 6. Tuve esa gran suerte de que fue una familia muy unida y con unos valores muy arraigados hacia pues la honestidad, la rectitud. Eso creo que vi de mis padres y de mis hermanos hasta la fecha, con amor, con valores como el amor a la familia, el amor al trabajo, que eran valores tradicionales. Entonces, yo a los 19 años decidí entrar a la congregación religiosa de las Teresianas, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y permanezco en ella hasta la fecha. Me han tocado distintos encargos y pues siempre me he considerado movida por el espíritu y por esa fuerza interior del espíritu que está en uno mismo. Y es lo que me ha llevado hasta hoy poderme dedicar también dentro de lo que hago a ofrecer constelaciones familiares. Ok, perfecto, hermana. Y entrando en materia, entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Algo que finalmente está poniéndose muy de moda últimamente, partiendo desde esa película que más adelantico hablaremos algo del tema, de mi otra yo. Entonces, ha generado una cantidad de inquietudes y dudas y preguntas a todas estas personas que han llegado a ver esta película. Entonces, empecemos con lo básico, con la pregunta, ¿qué son las constelaciones familiares? Pues mira, más que poderlas definir y encerrar en conceptos, aunque sí se pueden explicar, pero son una experiencia. Y a mí me gusta seguir a Brigitte Champetier desde que la conocí en México, aunque no me formé con ella, sino ya había hecho una certificación en Buenos Aires cuando conocí a Brigitte. Eh, pero ella dice que son la materialización de una filosofía. Entonces,
realmente esta frase corta explica y no explica mucho de lo que son las constelaciones, porque comenzó siendo una terapia. Su fundador, Bert Hellinger, para mí admirable, y que tuve la oportunidad de una vez verlo en persona y verlo trabajar antes de que hiciera muchos cambios, porque estaba él en continuo cambio, pues era un hombre sumamente honesto consigo mismo, con la vida y con su Dios. Y él fue descubriendo las constelaciones, y como ustedes dicen, que es una palabra que usan más los colombianos que nosotros, se entregó con mucho amor y con mucho deseo de servir lo que iba descubriendo, lo entendieran o no lo entendieran. Entonces, volviendo a tu pregunta, es una materialización de una filosofía, porque aunque comenzó dentro de un ámbito terapéutico y a partir de la propia experiencia del maestro, de Bert Hellinger, luego continuó, y él fue siendo fiel a lo que veía, siendo fiel a todos sus descubrimientos. Y pues, ¿qué se podría decir? A lo mejor explicar un poco más la base que él tuvo, cómo llegó hasta acá, o cómo se desarrolla una constelación para que la gente también pues pueda, sobre todo cuando no ha tenido la experiencia, comprender un poquito más. Pero es eso, o sea, porque parte del convencimiento de, del ser de la persona, y el darte cuenta que no estás solo, sino que estás ligado a todos los demás seres del universo y dentro de sus sistemas y subsistemas, y en una dinámica de unión y de cuántica. Y desde esos principios es que puedes acceder a informaciones que no son informaciones solamente mentales, sino que son informaciones que te llevan un poquito más allá, y que también la utilidad que la gente le ve o por lo que las busca es porque pueden esas comprensiones, que son comprensiones más del alma, ayudarte a desbloquear o a fluir un poco más en tu vida. Entonces yo diría hasta ahí para no ser exhaustiva en el tema de las constelaciones, e ir avanzando a lo mejor un poquito con preguntas que tú tengas y que sean más fáciles para quienes nos acompañan. Ok, hermana. Mencionaste lógicamente a su creador, a Bert Hellinger, y hablando un poquito de esa historia, pues como para comprender lo que en estos momentos se está haciendo como trabajar esa herramienta. Cuéntanos un poquito de la historia de las constelaciones familiares. Tengo entendido dentro de esa historia que Bert Hellinger se basó también en algunos temas de, de otros que habían desarrollado otras dinámicas o otras herramientas. Entonces él también tomó algo de esas herramientas y empezó como a unirlo a todo su desarrollo de constelaciones familiares. Mira, todo lo que uno dice pues son interpretaciones, y a mí lo que me ha valido es la autobiografía que nos dejó Bert Hellinger gracias a las insistencias de Sophie, y la publica en el 2018. Yo es hasta hace menos tiempo, creo que el 2021, que tuve acceso a la traducción española de esa autobiografía, y ahí él va contando quién es él, su familia, sus condicionamientos. Y para mí, mi interpretación o lo que saqué de allí, y que me merece mucho respeto, es que él era un niño de una familia, 3 hijos, una familia alemana, y su padre un trabajador, su madre muy creyente, y él de pequeño siente como la atracción a esa entrega a Dios. Y sí tenía una, como que una tendencia al desarrollo espiritual muy fuerte. Y entonces, por instancias de la misma mamá, y el papá también accede,
lo mandan, ya que es un niño en su segunda infancia, a estudiar con unos misioneros. Y él dice que él ahí fue muy feliz, porque era un niño curioso y un niño con mucha sed de saber. Aprendió música, a tocar un instrumento, tuvo a su disposición bibliotecas, deporte. Entonces se desarrolló muy feliz, lejos de que hubiera sido una experiencia dura la de separarse de su familia y llegar a un internado. Él la cuenta como una experiencia que fue de abrirle un mundo donde él podía navegar muy contento. Pero estalla la guerra y él como alemán, a pesar de que su familia era contraria a todo el nazismo, es reclutado a la fuerza por los nazis y tiene que ir a filas. Y en la batalla de Aquisgrán, cuando pierde Alemania, él lo toman prisionero con muchos otros, lo llevan a un campo de concentración que está en Bélgica, y entonces cuenta él que vive ahí 4 años en donde se viven las experiencias más duras que conocemos nosotros y que son de sobrevivencia. O sea, siendo él un muchacho, puede decir que le robaron su adolescencia, su primera juventud, porque está ahí hasta los 19, casi 20 años, que logra escapar. Entonces conoce los trabajos forzados, conoce el hambre, conoce la muerte, lo obligan a matar. Entonces todo eso lo marca. Y son traumas, traumas muy profundos que él luego dirá que a pesar de todo lo que sabía y de todo, de ese tiempo todavía le asaltaban experiencias dolorosas que estaban conectadas o asociadas con la guerra. Entonces, al volver a su ciudad destruida, él decide ir con los misioneros y él mismo dice, quizá buscando aquel lugar que fue un remanso para mí. Y entonces decide entrar con los misioneros y se hace sacerdote después de una formación contemplativa. Él es un contemplativo. Y una vez que lo ordenan, va de misionero a Sudáfrica, pero era una orden muy activa que se dedicó a educación. Y entonces él aprende el idioma de los zulúes, se dedica a construir escuelas, que era la tendencia de su congregación, y llega a hacer una labor preciosa con los zulúes. Y aprende también de ellos. ¿Por qué aprendió? Porque, por ejemplo, ahí él valoró lo que significaban los ancestros. Eh, por muchas cosas que cuenta en detalle, él después vuelve a Alemania, deja la orden, es momento de dejar la orden, y ahí psicoanálisis se desempeña como terapeuta. Eh, es un terapeuta que hace sobre todo dinámica de grupo, que la aprendió también en Sudáfrica, y después continúa él su proceso personal haciendo un psicoanálisis en Viena. Ahí después descubre la terapia primal y la de Hanov y la toma, y después descubre todas las sistémicas y las familiares. Y yo siento que fue esa búsqueda de, de de poder integrar todo el pasado tan doloroso que había vivido, y al mismo tiempo, como ya él se había decantado para hacer un servicio terapéutico, iba aprendiendo, pero no sin antes vivir esa propia experiencia con mucha coherencia. Y es así como él dice que descubre las constelaciones, que Thea Schoenberg lo invita, que de repente en una representación que le pide, pues que ya se utilizaba este método con otro tipo de psicoterapia, como el psicodrama de Moreno o las esculturas que hacía Virginia Satir. Se empezaba a utilizar esto de la representación. Él siente que cae en un hoyo y se lo cuenta a Thea, pero Thea no le supo explicar por qué. Y luego otra vez vuelve a hacer una constelación y otra vez siente que es tomado por una fuerza que va más allá de estar en esta conciencia del aquí y el ahora o regirse por la mente, y que ahí va descubriendo otras informaciones. Y entonces él intenta
pertenecer al grupo del psicoanálisis, del AT, del análisis transaccional, que también se dedicó a hacer análisis de guión, y eso le ayudó muchísimo a ver que tenemos un guión inconsciente que vamos nosotros desarrollando hasta que redecidimos, y que ese fue el descubrimiento de Eric Berne, y que él también pues tiene esta base de conocimiento y de experiencia del AT, hasta que llega él a esa manera de trabajar con constelaciones por representación. Pero ¿qué lo guía? ¿Qué lo guía o cuáles son sus principios? Pues él está convencido de que la única fuerza que mueve al ser humano es el amor. Y entonces dice, pero el amor tiene un cauce. Y así lo explicó. Lo explicó con ese ejemplo de las fuentes romanas, que el agua se va derramando y que necesita ese cauce, que no está en el aire, sino que el agua siempre tiene un contenedor, como quien dice. Y entonces esos contenedores que encontró comunes a la humanidad, él los llamó órdenes del amor. Después Brigitte dirá que son fuerzas, que son más que órdenes, pero entendámonos que para ver, y cuando habla de órdenes del amor, no está hablando en un idioma legal, sino que está hablando en un idioma de decir por dónde discurre y transcurre el amor y dónde se bloquea el amor. Y entonces pues ahí aprende de muchísimos, aprende de Iván Nagy, de Torok, de Anna-Celine Schussenberger, de muchos, incluso hay entrevistas de Sheldrake muy interesantes en donde se juntan a hablar ellos de lo que habían sido sus descubrimientos. Y entonces Bert estructura por fin, aunque era muy enemigo de cualquier ficción, porque no quería dogmatizar, sino que él se daba cuenta que la vida estaba en movimiento y no quería como que se aplicaran reglas como tablas de multiplicar, porque dice, no va así no va la cosa. Entonces, pero sí estructuró que muchos de los dolores de las personas vienen por duelos no resueltos, vienen por bloqueos, vienen porque alguien excluyó a una persona de su sistema que pertenece y que sin embargo un posgénito va a mostrar a esa persona que fue excluida en una generación anterior, y que por lo tanto eso forma un orden. Ese es el orden de la pertenencia, todos forman parte, y primero lo aplicó a la familia, pero eso pues está extendido a toda la humanidad. Y fue una evolución también de Bert, porque al principio decía, todos pertenecen, pero los que han perdido sus derechos son los que han matado a otro, y al final llega más o menos en el 2007, dice, no, todos pertenecen, hayan hecho lo que haya hecho, y ahí se sale completamente del plano moral, porque entonces dice, en el plano moral hay unas leyes, pero en el plano de la humanidad, el plano de en el plano espiritual, ahí todos no son esas las leyes, y por lo tanto no podemos juzgar. Y es el principio de las constelaciones. Podríamos decir, hermana Gloria, que finalmente el amor no excluye. Eso es. Y entonces cuando nosotros consciente o inconscientemente excluimos, y todos excluimos, porque es una manera de protegernos, porque nos da miedo lo distinto, porque nos ponemos prejuicios, porque tenemos etiquetas, todos excluimos. Entonces, realmente llegar a no excluir es un proceso continuo, en donde tú te das cuenta de que estás excluyendo y haces un trabajo interior para llegar a ubicarte en tu lugar, que es al lado de esa persona como otro ser humano igual a él, y que entonces sueltas el juicio porque no te corresponde, porque tú no tienes las habilidades o las posibilidades de poder saber por qué o para qué o de dónde. Entonces, eso es lo que también va llevando a una actitud indispensable en un constelador y en alguien que quiere recibir los beneficios de la constelación. Es una actitud, es una
pero activa. No es que tú ya seas humilde de una vez por todas, no. Vas siendo un poquitito más humilde cada vez que te das cuenta y puedes soltar la arrogancia, el juicio, lo que te separa. Porque finalmente las constelaciones buscan unir esas polaridades que existen para dar un salto cuántico, que este lenguaje no lo usó Bert. Este lenguaje ya es de la maestra Brigitte y que lo ha venido desarrollando, utilizándolo en las nuevas constelaciones familiares y que ahí nos ha dado también mucha luz. Entonces, Bert descubre las constelaciones, descubre los órdenes. He hablado de la pertenencia, pero otro de los órdenes es el equilibrio. Ahí influyó mucho Sormeni Nagy, que habla de que hay ese famoso libro de cuentas, en donde permea de una generación a otra. Y los cuánticos lo explican de otra manera. Te dicen, es que tú traes informaciones que no se han podido separar y que pueden formar un embrollo, y ese embrollo es el que te está a ti llevando para un lado o para otro, pero es la misma cosa. O sea, se llama entrelazamiento cuántico en física cuántica. Entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento, y que algunos lo traducen como embrollo, y que es precisamente, y que Bert lo llama implicación y Brigitte lo llama intrincación, y como no es una palabra castellana que usemos, la gente lo entiende más como atorón. Y entonces tú dices, según la cultura, dice, pues es un atorón que tú traes. Pero pues a veces se materializa la explicación, y también de esa materialización de la explicación, pues la gente puede imaginar una cosa u otra de las constelaciones, pero cada vez vamos viendo pues que son formas de acceso y que el fenómeno pues está al alcance de todos, pero son formas de acceso para poder tú pues con una seriedad conducir alguna persona que te pide una constelación, y que tú en ese momento pues puedes ofrecer ese servicio con lo que tienes y puedes llegar a algo o no. Sí. Ok, perfecto, hermana. Y finalmente nosotros como humanidad, desde todo lo que pues, se nos está generando, se está dando en esta humanidad, desde todo lo que en el entorno hay, ¿en qué momento nosotros como humanidad empezamos a mirar que tenemos que ir a esa historia, que tenemos que ir a esa ancestralidad, que tenemos que ir a mirar a esas personas que finalmente a través de ellas nos dieron lo más preciado y lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida? Entonces, ¿en qué momento las constelaciones le dan toda esa importancia y todo ese valor a ir a mirar hacia atrás a esas personas a través de las cuales llegamos a este plano? Pues mira, yo te podría decir de mi experiencia que ha sido también una evolución de la humanidad. Te voy a contar algo personal para poder, pues, como dar a entender mi respuesta desde mi experiencia, porque es la única que tengo, más que de libros, ¿no? Yo entré a la universidad en los años 70 y entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía. Y entonces las corrientes de filosofía que se llevaban en esa facultad en ese momento, histórico 70, eran solamente positivismo lógico y marxismo leninista, y luego solamente se llevaba, no te admitía ninguna tesis que no fuera experiencial, porque lo único que valía era el método científico. Y nadie, aún en la facultad de filosofía, te hablaba de espíritu. Entonces, nadie. O sea, era la facultad de filosofía de una nación, en donde había de los mejores maestros. Todo es producto de la historia, porque es de la gente que la formó, los maestros que estaban, el momento histórico y demás. Pero yo, con una opción de vida que estaba relacionada con la fe, me daba cuenta pues qué difícil era compartir allí la fe, porque de la fe no se hablaba. Pero luego, hoy por hoy, no es así. Vino después de la famosa
nueva era y de todo lo que se ha escrito, pues todos los libros de autoayuda, toda la espiritualidad, y ahora la gente con toda naturalidad te habla de espiritualidad, te habla de mística, te habla de cuántica, y eso está integrado, pero en esos años no estaba. ¿Por qué te digo esto? Por tu pregunta. Porque entonces para mí lo que me viene como respuesta es, siempre hemos tenido la conexión con nuestros ancestros, pero lo que pasa es que en nuestra cultura occidental no estaba abierta la puerta. Porque, por ejemplo, México, que es multicultural y que tiene conviviendo culturas tan hermosas y que han sobrevivido a los etnocidios como las culturas indígenas, siempre ha mantenido su culto a los muertos. Y entonces es impresionante, ahora se ha popularizado y más con la película de Coco, pero generalmente era como una división, era para esa cultura, y esa cultura realmente veneraba a sus ancestros, sentía que llegaban, les obsequiaba, les ponía caminitos de flores en la puerta de la casa y ponía un altar de flores y de comida para que llegaran. Y eso, pues hoy se ha hecho más también como, como folclore, como extensión, pero era propio de los pueblos de la cultura indígena y de la cultura que se conservaba con esas tradiciones en esos núcleos de México, pero no en un grupo social ilustrado, vamos a decir, o metido más occidentalizado. Entonces, yo siento que las constelaciones se abren a esa puerta ante la evidencia y la experiencia de Bert, que empieza a ver esa unidad que tenemos y que ahí en un momento dado, en una constelación, se hace presente el pasado de una persona, de un sistema y por varias generaciones. Y ante esa evidencia se empieza a hablar, pero también la humanidad ya está preparada, porque ya ha pasado, ya entró en esa crisis del racionalismo, ya se abrió a esa dimensión espiritual, y quien precisamente nos abre esa dimensión espiritual, pues son los físicos, porque ellos empezaron a hablar de Dios antes que muchas otras disciplinas. Los físicos empezaron a hablar de Dios, pero porque realmente era ya una experiencia a la que llegaban con sus descubrimientos. Entonces, yo creo que hoy tienen ese terreno abonado las constelaciones. Y junto con eso, pues está todo el despertar de la psicogenealogía, que también fue muy interesante, y pues no hace tantos años que murió Anna Celine Schussenberger, que empieza a hablar de la fecha aniversario, de las conexiones que tenemos, de las repeticiones, y que entonces eso se empieza a extender eh, y que Latinoamérica fue un campo muy propicio. Cuando Alemania le cierra las puertas a Bert Hellinger, a Latinoamérica se las abre, y ahí estaba ese campo también propicio. Bueno, eso es lo que pienso, que es parte de la evolución. Sí. Excelente, excelente respuesta. Y yo creo que ustedes como cultura mexicana tienen muy arraigado ese y por eso celebran el Día de los Muertos. Pues te digo que era antes más propio de una de las culturas mexicanas, pero no era de lo general. Después se hizo pues una campaña muy grande hace unos años en donde pues como los norteamericanos tienen una raíz sajona muy fuerte y son nuestros vecinos, empezaron por el lado comercial a introducir muchísimo toda la cultura del Halloween. Y entonces un poco como contracultura a niveles políticos y económicos se empezó a popularizar más lo nuestro. Y el boom fue la película de Coco. Pero yo recuerdo hace muchos años, más de 30, de haber ido, pero pues como curiosos, no como parte de, que llega el Día de Muertos y vamos a tal lugar porque ahí está toda la gente. Y sí, te encontrabas
celebrando el Chantolo, celebrando en todas sus tumbas, llevando comida, pero con mucha devoción las personas, no era, era un verdadero encuentro entre los antepasados y nosotros. Y hoy es diferente el abordaje y el interés, pero para mí que todo, pues, todo colabora. Perfecto. Gracias por tu respuesta, hermana. ¿Por qué las constelaciones familiares nos abren a una conciencia de ancestralidad? Pues mira, porque precisamente las constelaciones funcionan desde un nivel que no es mental, desde luego que interviene, porque tú estás dándote cuenta y lo puedes traducir a un lenguaje, y ahí en el lenguaje entra el nivel mental, pero es otro plano y donde ahí tú ves que eso que te duele, eso que quieres trabajar, ese bloqueo que te llevó a pedir una constelación, está enlazado, intrincado con algo de atrás que no se resolvió. Y entonces ahí te puede llevar a los ancestros, sin que sepas exactamente quiénes son. Los que pertenecen a tu sistema familiar o los que pertenecen a campos que tuvieron que ver con tu sistema familiar, porque los grupos se entrelazan. Entonces, no es que precisamente te lleve a tu ancestralidad, es que ahí estás viéndote en la unión que tienes con todo lo que tú recibiste, y necesariamente están tus ancestros por lo menos de 2, 3 generaciones y a veces muchas más, pero generalmente pues se pueden trabajar o se suelen trabajar 2, 3 generaciones, eso es lo que yo he visto. Okay. Mencionas sistema y mencionas campo. Estos dos términos, ¿cómo están integrados y cómo están ahí dentro de todo este desarrollo de una constelación familiar? Pues mira, son también maneras de entender, porque como te decía que las constelaciones empezaron con un enfoque sistémico, cuando empezó todas las terapias sistémicas. A las terapias sistémicas tuvo acceso Bert, y desde allí él empezó también su trabajo. Entonces, es muy importante comprenderte tú no como un individuo aislado, sino como parte de un sistema. Y entonces y primeramente que se trabajaba tu sistema familiar, tú y tus padres, sean tus padres biológicos o adoptivos. Si tienes padres biológicos y adoptivos, bueno, biológicos tienes siempre y necesariamente, aunque ahora hay otros medios y también eso entra dentro de las constelaciones, pero se van viendo tus padres y los adoptivos, y luego tus abuelos, tus bisabuelos, los hermanos tuyos o medio hermanos, los hermanos de tus padres o sus medio hermanos, los hombres y mujeres que estuvieron ligados a tus padres, aunque y si tuvieron hijos con ellos, también pertenecen. Todos ellos forman parte de tu sistema familiar y a todos los tienes que incluir. Entonces, es eso, el sistema familiar. Ahora, el término de campo, pues realmente vino desde esa necesidad de explicar por qué pasaba lo que pasaba en una constelación. ¿Cómo es que una persona que le pedían, representa por favor a tal persona, porque era como comenzaron las constelaciones? Porque también ahí me corté y no te seguí hablando de toda la evolución de Bert, pero bueno, así comenzaron, como ordenando el campo. En ese sentido, esas personas, me estoy distrayendo con los mensajitos que entran, les quiero saludar a todos también. Pero entonces te decía, volviendo a tu pregunta, que era el tema del campo, queriéndose explicar por qué a alguien que le pedías que representara, esa persona empezaba a sentir en el cuerpo
a hasta somatizar, sentir un dolor en una parte del cuerpo, o poner rígida una parte del cuerpo, o tomar una postura, o también invadirle un sentimiento como muy profundo o más allá, o un síntoma, por ejemplo, una taquicardia. ¿Cómo? Eso se le quitaba en cuanto salía de la constelación, pero cuando estaba representando a la persona, le venía. Entonces, ¿cómo era que eso se podía explicar? Y la situación, eh, eh, pues, se podía explicar, ver, le preguntó, te digo, atea, y la mejor explicación fue la que encontró con Rupert Sheldrake, que fue un biólogo inglés, o bueno, y que se encontraron, y que entonces ellos, con su explicación de los campos morfogenéticos, o sea, que tú vienes a la vida y traes ya esa información en tu genética y que se va desdoblando y demás. Entonces, eso de los campos ayudó a entender por qué a una actuación. ¿Por qué a una persona que le decías de buenas a primeras, representas a tal gente, al papá de Eduardo, sin haberlo conocido, sin saber si está vivo o muerto? Empezaba a experimentar lo que significaba. Entonces, quería decir que allí se hace esa energía, y la materialización de esa energía la hacía el representante. Por eso no cualquiera puede ser representante, porque para poder ser representante tienes que estar vacío de tus propias intenciones, prejuicios, preguntas que te haces, porque si no el campo no te toma. O si no, no es una constelación que se pueda ver limpia. Por eso los mejores representantes son la gente sencilla, que se mete al campo y se entrega, y que simplemente quiere servir y no se hace preguntas, y ahí es tomada por la información que necesariamente trae la otra persona, y que allí es esa energía la que se muestra como para saber qué quedó pendiente, qué faltó, qué se necesita hacer, dónde se transgredió uno de los órdenes. Y por eso tienen un valor tan grande los representantes como el constelador, porque el representante es el que va a dar ese servicio de mostrar qué es lo que necesita honrarse, verse y dejarse. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, la noción de campo entró para poder explicar por qué se daba eso. Y es desde la física cuántica cuando ya se empieza a hablar de campos de información, y entonces uno cada vez más se da cuenta que lo que pasa es que todos somos antenas, que todos estamos unidos y que accedemos a esa información, pero cuando nosotros nos ponemos al servicio sin mezclar nuestros propios intereses, sino solo al servicio, el campo muestra lo que hace falta. Y ahí es donde llegó a la parte más evolucionada de lo que nos dejó como constelación, porque dijo, primero él colocaba a las personas en un orden, o sea, diciendo, bueno, reconoce al padre, reconoce a la madre, pero luego se dio cuenta que no tenía derecho ni a eso, que no tenía derecho a inferir, porque ahí ya estaba de alguna manera como colocándose él en un lugar que no le correspondía, sino que más bien él tenía que ser como ese contenedor con su fuerza espiritual para que se pudiera mostrar el campo, y el campo solo se acomodaba. Y entonces se renuncia a esas constelaciones de final feliz, en donde tú quieres pues que se reconcilien, que se unan, que la madre mire al hijo que no ha visto, que suceda lo que tú crees que debería suceder. Esa es una gran renuncia que se pide al constelador. ¿Por qué? Porque la persona que está constelando llega hasta donde puede llegar. Tú sí le puedes, y porque te viene en el momento, ayudar
al consultante a decirle, prueba a decir esto. Y si a la persona le resuena, lo simbra y puede, ahí hay un cambio. Porque le ayudaste a verbalizar algo que su alma también quería hacer. Pero si no, ya puedes tú estarle diciendo, repite, 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 que no funciona porque no es ninguna imposición de una teoría que tú tienes desde fuera, sino es un profundo respeto a el momento y el movimiento, pero parte de que la persona quiere, y es como lo que le puedes aportar es ponerle una palabra que te viene en el momento y ponerle una representación para que caiga en cuenta de que sí, eso es lo que anhelaba su alma y su alma familiar. Y ahí es cuando la persona se va aliviada y tiene fuerza para tomar una decisión y para hacer lo que corresponda con lo que ha visto, porque no es magia, no es magia. Ese punto que tocaste me parece supremamente valioso e importante. Pues lógico, estoy en la escuela contigo, tú eres una de mis maestras y en lo que yo podía observar y una de mis grandes dudas en cada módulo que avanzaba, pues porque se constelaban una cantidad de cosas y algunas compañeras que constelaron, yo les hacía otras preguntas como, ok, ven, ya constelaste, pero ¿y entonces qué vas a hacer tú con la información? Yo, no, es que yo ya constelé y ya. No, finalmente hallaste como desde la ancestralidad y desde eso que viene de atrás, comprendiste que había algo que tú, en tu presente de pronto no estaba fluyendo de la manera pues como esperabas o algo sucedía en tu momento presente. Entonces, ok, tengo una información, voy a mi ancestralidad, desde esa ancestralidad el reconocimiento, todo lo que hago es para sanar mucho de esa ancestralidad, hago un puente y soy un canal para que finalmente también muchos seres que están en esa otra dimensión, muchos de ellos sin poder trascender porque hay cosas que no se han sanado en ese linaje y en ese entorno y en ese movimiento familiar, logren llegar a esa luz, pero finalmente, ok, ya estoy yo acá con la información, la entiendo, la comprendo, y ahora me debo hacer cargo yo de lo que recibo como información para yo poder trascender o cambiar o modificar aquello de lo cual yo fui e hice una consulta. Sí, tu pregunta es muy interesante y como que tiene un fondo muy delgado. Bueno, eso capto yo, quién sabe, ¿no? Pero, ojo, porque esa información que te llega no es una información conceptual. Es como un acomodo del alma. Entonces, Okay. cuando te llega esa información que es como el acomodo del alma, no Uh-huh. puede ser igual que antes. Porque es como si yo te digo, mira, pásate, da 3 pasos para adelante y tú no sabes que hay un cristal y pues tú allá vas a dar los pasos para adelante, pero si te digo, cuidado, si quieres dar 3 pasos para adelante, ten en cuenta que ahí hay un cristal. Tú no puedes dar los mismos pasos sabiendo que hay un cristal o que no hay un cristal. Entonces hay veces que esa información, pues es una información que ya logró hacerte un cambio. Eh, Uh-huh. no puedes seguir igual. Y hay un antes y un después en ese sentido. Pero no es que viendo, eh, viendo a lo mejor o llegando a una comprensión, a una compasión, no tengas que tú actuar en consecuencia. Entonces, esa consecuencia es ya la decisión que tú tienes que tomar con lo que sabes, la responsabilidad que tú tienes con lo que te diste cuenta, ¿no? Entonces, hay una clave muy fuerte que es que tú integras, que tú es una toma de conciencia que te lleva a un estar distinto, pero también puedes tener tanta dificultad para poder acomodar tu vida a esa toma de conciencia que necesitas a lo mejor un acompañamiento, una ayuda, otras tomas de conciencia más para poder llegar a un cambio. Y hay gente que sencillamente no hace nada
Y yo lo que he visto últimamente es que hay veces en que todo el grupo que está presenciando esa constelación se dio cuenta de la fuerza, de lo que ahí se trabajó, de lo que se dijo, pero la propia persona que consulta todavía no está preparada para tomar lo que allí se le mostró, o viene con tantas intrincaciones que a lo mejor fue un pasito más, nada más, y que necesita un acompañamiento, no que se esté recomendando constelación tras constelación, no, a lo mejor para ayudarle a dar el paso, porque sí, lo pudo ver, pero todavía siente que, que necesita algo más. Bueno, eso es lo que yo he visto, que no pudo tomar lo que la constelación le mostró, que toda la gente se dio cuenta y ella pues descalifica cuando sale y dice, sale igual, no me sirvió la constelación porque pasó esto y pasó lo otro. Entonces, ¿tú qué haces? Respetas. Respetas porque sabes que es hasta donde ella pudo y porque como esto es desde el amor, tu respeto es lo único que le puede ayudar, no que la trates de convencer de nada, no, sino que tendrá su momento tendrá su momento y la sigues honrando por haber dado el paso de querer ir, pero todavía necesita comprender y ahí hay a veces muchas creencias que son las que nos impiden, un pensamiento mágico, muchas cosas así. Sí. No, perfecta. Perfecta tu respuesta, hermana Gloria. Perdón. Avanzando entonces aquí en nuestro conversatorio que está supremamente interesante, valioso, está esta información demasiado, demasiado poderosa y no tenemos ya demasiado tiempo, vamos a entrar al tema en sí de la constelación y cómo finalmente es esa dinámica de constelación, cómo funciona, cómo es este tema y cuál es esa dinámica. Pues mira, va evolucionando, como te digo. Cuando empezó a ver, él mismo ordenaba y llegó un momento en que dijo, lo que les enseñé hasta ahora no es más. Y entonces empezó a trabajar como con los movimientos, con ese respeto. Y yo, como te digo, que estoy en la escuela de las nuevas constelaciones, seguimos a la maestra Brigitte. Y entonces, en esa línea de las nuevas constelaciones, ella cada vez más nos ha entregado, nos ha aportado todo lo que ha ido descubriendo con su propia práctica desde las constelaciones cuánticas. Entonces, ¿cómo funciona una constelación? Si es desde la línea de las nuevas constelaciones familiares, tiene que haber un grupo de representantes, perdón, pero que esos representantes sepan que necesitan pues vaciarse de sí mismos y abandonarse al campo y son movidos por el campo. Y yo ahí he visto que según la persona tenemos muy diferentes maneras de percibir. O sea, hay personas que ven, hay personas que sienten, hay personas que escuchan, hay personas que tienen un síntoma, pero que de alguna manera reciben una información que se dan cuenta que no es suya, que sí sale del interior, pero no se la están inventando, sino que captan que es una fuerza más grande y ahí es donde ellas se han hecho permeables a la información del campo. Y entonces la persona que va a consultar define en una muy breve frase qué quiere constelar. ¿Por qué? Porque si no hay pedido, no hay constelación. ¿Por qué? Porque la persona es la que va a hacer el trabajo, tú facilitas. Los demás también son representantes que facilitan, pero es la persona la que tiene que dar el paso y la responsabilidad. Y esto viene desde las terapias humanistas que empezaron a darle el poder al cliente, no al terapeuta. Y nosotros, a mí me gusta llamarle consultante, porque es una consulta que se hace. Entonces, con esa frase te dice su consulta. Y entonces, preparado el grupo en esa actitud, entonces basta a veces que se ponga una persona que también lo sienta, que quiere representar al consultante y ese tema.
Y entonces las propias personas van sintiendo como que tienen que entrar y a veces no saben ni a quién representan. Entonces, sí es cierto que estudiamos, sí es cierto que ese estudio es continuo y también es presenciar y vivenciar constelaciones de otros colegas, maestros y aprender de ellos. Y eso te va dando como pues un telón de fondo también, pero no actúas desde ese telón de fondo porque no son esos saberes, eso está allí. En ese momento también tú como facilitador lo abandonas y te conectas con todo tu ser. ¿A quién? Pues para mí es a Dios, que soy creyente porque es el único que sana y el que de acuerdo a la persona puede ayudar a que se mueva y la persona vea. Entonces con ese desprendimiento y con ese respeto se empieza a mover el campo. Y ahí a mí, en mi propia práctica, me viene alguna formadora que le propongo a la persona. Y cuando se la propongo a la persona de acuerdo a lo que estoy viendo en esa conexión, que es una conexión también con algo más grande y de la manera que yo puedo percibirla, que es distinta de otros colegas, entonces en ese momento voy diciendo algo. Y entonces se va se va moviendo el campo y pueden aparecer una persona u otra, y entonces yo voy dialogando de alguna forma con el consultante como eh, para le digo, aquí tienes esto, te das cuenta de esto, ven y ve, para que se conecte también y él pueda después recibir esa información, porque de nada sirve que yo la reciba o la esté sintiendo fuertemente el representante si no la puede tomar el consultante. Y entonces poco a poco se va viendo que se llega a un orden, y ese orden siempre es reconciliar lo que estaba separado, reconocer al que estaba excluido, respetar respetar a todos los que se tiene que respetar, poder soltar un pasado, poder reconocer el dolor que a pesar del dolor de esos ancestros que yo a lo mejor vengo repitiendo y se ve que es una repetición concreta, porque eso también nos lo ha enseñado la psicogenealogía, puedo decir, no hace falta más, ya lo vi. Y entonces ahí se corta la constelación en el momento en que se siente que el movimiento va a seguir y que tiene su mayor fuerza. ¿Cuándo tiene su mayor fuerza? Cuando la persona que representa al consultante, esa persona está bien, puede mirar a la vida, puede elegir la vida, puede abrir los ojos. Y a veces no puede. Y también lo tenemos que respetar. Entonces, no sé si con esto fue más oscuro, pero... Hermana, no, como te lo dije desde un principio, tu información desde el amor, la pasión y el propósito que tienes llega totalmente clara, diáfana, transparente y de esa manera la percibimos nosotros. Entonces, supremamente bien tu explicación. Y para cerrar, porque ya desgraciadamente no contamos con más tiempo, la última pregunta que te hago es, ¿por qué recomendarías o para qué recomendarías o en qué momento recomendarías que las personas accedan a esta hermosa herramienta, a estos hermosos procesos de constelaciones familiares? Eh, Cuéntame. Mira, yo en mi experiencia lo que he visto, y yo empecé las constelaciones pues para ordenar mi propia vida, mi propio sistema, y así lo fui sintiendo en la propia formación y en todo lo que he aprendido de mis colegas en la escuela de Medellín, al estar presente también en sus trabajos, me ha servido de muchísimo, como de actualización, de confirmación. Entonces yo lo que recomiendo es que cuando una gente va por curiosidad, este, cuando tiene curiosidad de decir, pues, ¿qué será? Me quiero constelar, no sé qué. Entonces, que vaya a un taller y que vea, en juicio. Yo le digo, asiste, pero para constelar tú, entonces cuando a veces me habla una mujer y me dice, ¿puede constelar a mi esposo, a mi hijo? Le digo,